Continuamos sobre nuestro proyecto de conocer y entender mejor la alabanza y la adoración desde una perspectiva muy especial, y es la perspectiva del sacrificio. Si no fuera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre en favor nuestro, jamás nosotros podríamos habernos acercado a Dios, dado que no hubiera existido una ofrenda que hubiese sido propiciación por nuestros pecados. En la sesión pasada dijimos que el Señor Jesús, al ser ofrecido como un holocausto y expiación, llevó sobre de sí la muerte, el sacrificio y el sufrimiento que nosotros merecíamos, de acuerdo a la escritura que en Romanos 3:23 declara que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y considerando Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mencionamos que todos nosotros hemos pecado y por ende merecemos la muerte. Pero Cristo, al ser ofrecido en un sacrificio sustitutivo por nosotros, fue que llevó sobre de sí la muerte, el sacrificio y el sufrimiento que nosotros merecíamos, para darnos, a través de la fe en su obra en la cruz, victoria, comunión y gloria. Dijimos también que es a través de este sacrificio que nosotros venimos a acercarnos a Dios a través de un medio superior. Ya no nos acercamos a través de los sacrificios de los toros o machos cabríos, sino que ahora nos acercamos a Dios a través de la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre se ha ocupado, diga conmigo, de mi pasado, se ocupa de mi presente, y también la sangre de Cristo tendrá un papel muy importante en nuestro futuro. Ahora bien, cuando hablamos respecto de cómo la sangre va a operar en el futuro, hablamos del testimonio que la justificación de Cristo dará el día que estemos delante del trono de Dios. También hicimos referencia en un sentido a que esa justificación para el futuro operará en el momento en el cual yo la requiero, siempre que mis actos no sean premeditados y deliberadamente contrarios a la voluntad de Dios expresada a mi vida. ¿Por qué? Porque si yo actúo de forma premeditada y deliberadamente y soy vencido, cuando la Escritura utiliza este término soy vencido, es decir, y muero lejos de la voluntad de Dios, entonces tal justificación futura no puede ser aplicable, teniendo como consideración lo que la Escritura enseña en Ezequiel capítulo 18. Si el justo se aparta de la justicia, ¿merece vivir? Responde el Señor, no. Entonces es importante que consideremos cómo es que opera la sangre para limpiarnos de nuestro pasado, justificarnos en el presente y darnos salvación en lo futuro. Amén. Nosotros necesitamos entonces, para poder de alguna manera demandar esa efectividad en lo futuro, permanecer en el camino de verdad. Ya lo mencionábamos y decía la Escritura ahí en Colosenses 1, 22 y 23, con tal de que se mantengan firmes en el camino o en la verdad del Evangelio. Amén. Muy bien, ahora vamos a hablar y profundizar un poco sobre el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Como ya lo mencioné en la sesión pasada, no podemos caer en el error de considerar a la sangre simplemente como la solución o el elemento que nos acerca a Dios. La sangre de Cristo tiene un valor trascendente porque es de Cristo. Obtiene su poder, su gracia, su favor
de aquel de quien procede. Por eso la Escritura hace un claro énfasis respecto de que Cristo no entró al lugar santísimo con una sangre extraña, sino con su propia sangre. ¿Qué es lo que le da ese poder o esa autoridad a la sangre de Jesús? Que es de Él, es decir, de aquel que ha tenido una vida perfecta delante de Dios. Amén. Ahora, la sangre de Jesús, dice nuestro material, fue el precio de nuestro rescate. Todos nosotros estábamos cautivos por los requisitos de la ley, pero la sangre de Jesús viene a pagar el costo de nuestro rescate. Veamos lo que dice Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18. Y dice la Escritura: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que había un precio sobre nuestras cabezas, es decir, para que nosotros no experimentáramos la muerte, debía de pagarse un precio. Y ese precio era nuestra vida, de acuerdo a las demandas que la Escritura establece. No hablamos de euros, tampoco hablamos de dólares, tampoco hablamos de pesos, ni siquiera hablamos de cosas tan superfluas como el oro o la plata. El apóstol dice: el precio de su rescate se pagó con el sacrificio de Jesús, con su sangre. Así que cada uno de nosotros podemos estar conscientes y debemos de tener presente que valemos mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú vales demasiado. Por el simple hecho de que la sangre del Hijo de Dios tuvo que ser derramada para pagar el precio de mi rescate. ¿Entendemos esto? No pudo haberse satisfecho la justicia divina con cosas perecederas. La justicia divina demandaba la muerte del transgresor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Cristo, siendo justo, entrega su vida para rescatarnos a nosotros. Y por eso es que la Escritura utiliza el término que el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, ofrecido como un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Ahora, avancemos al siguiente punto. La sangre de Jesús pudre el yugo de pecado, rompe las cadenas de concupiscencia, provee libertad de la esclavitud en la que el pecado nos tenía sometidos. Recordemos lo que la Escritura enseña en el Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. No hay alguien que practique el pecado y que diga: yo puedo manejarlo como yo quiera. El pecado comienza a ejercer influencia sobre nuestra vida y comienza a controlar nuestro estilo de vida, llevándonos a adoptar hábitos, pensamientos y diversas expresiones que indican que nuestra voluntad está sujeta a aquel que se está enseñoreando de ella, es decir, el pecado.
Si cuando el ser humano peca, se convierte en un esclavo del pecado, la sangre de Cristo viene a romper ese yugo de esclavitud. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros comenzamos a tener una relación de intimidad con nuestro Dios, el Espíritu Santo, como lo hemos visto en sesiones anteriores, comienza a provocar en nosotros una transformación. Al ser transformados por la obra del Espíritu, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, al haber derramado su sangre por nosotros, se hace efectiva en nuestra vida, liberándonos de ese yugo de esclavitud. Ahora, la sangre de Cristo no solamente viene y rompe las cadenas. Podríamos nosotros simplemente decir que la sangre de Cristo me hizo libre porque rompió las cadenas que me ataban. Pero la realidad es que el efecto del poder de la sangre de Jesús sobre la vida del creyente, cuando éste mantiene una relación viva y verdadera con Jesucristo, va más allá. No solamente rompe el yugo de esclavitud o rompe la cadena que te ata a una forma de conducta, a una forma de pensamiento que atenta contra los principios de Dios. No, leemos y dice que también rompe las cadenas de concupiscencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Con qué se come? La concupiscencia debemos de entenderlo debemos entenderlo en el sentido, vamos a hacer como algo similar a la iniquidad. Cuando hablamos de pecado y todo lo que éste produce en la vida del ser humano, comenzaríamos con el nivel más simple, que es un deseo. Pero el pecado no solamente te lleva a desear lo malo. En la medida que nosotros permanecemos en él, este comienza a generar un yugo de esclavitud. Entonces, el deseo comienza a traducirse en un anhelo. En una pasión. El deseo lo manejamos en el área de los pensamientos. Pero la pasión, hablamos de aquello que está en el corazón. Entonces, la concupiscencia o la iniquidad en el ser humano no tiene simplemente que ver con aquellas cosas que deseamos y que son contrarias a la voluntad de Dios. Las concupiscencias, así como la iniquidad, tiene que ver con una raíz que está dentro de nosotros en el corazón y que nos corrompe. Hay personas que están tan entregadas al pecado que no solamente tienen un deseo o un problema en sus pensamientos. Ellos pueden identificar el problema dentro. Porque si fuera un pensamiento, esto podría darse como un evento aislado. Pero cuando hablamos de una concupiscencia, esto viene a ser parte de tu naturaleza, parte de tu vida. Es una necesidad en ti. Ahora, ¿cuántas concupiscencias o cuánta iniquidad puede haber dentro de una persona? Muchísima. Todo eso comienza cuando nosotros determinamos abrir la puerta del pecado. Abrimos la puerta al pecado y este comienza
a contaminar nuestros pensamientos, que se van a traducir en formas de conducta y que en algún momento se van a escapar a través de diferentes expresiones en nuestro estilo de vida. Comenzará siendo solo un deseo, pero si nosotros no tomamos carta sobre el asunto y lo presentamos delante de Dios, ese deseo va a profundizar en el corazón, echará raíces en nuestra vida espiritual y se va a convertir en una pasión que buscará controlarnos desde el corazón. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un pecado y una iniquidad? Su nivel de profundidad en mi vida, su nivel de influencia en mi vida, su nivel de arraigo en mi corazón. Cuando nosotros no estamos completamente expuestos a la presencia de Dios y rendimos nuestra vida delante del Señor, entonces nosotros nos privamos de que la sangre de Cristo tenga todo el efecto que debería de tener sobre nuestra vida. Y muchas veces solamente vivimos con efectos superficiales de lo que la sangre de Cristo podría hacer en nuestra vida. Nos liberta de lo que en el momento estamos nosotros identificando como un deseo, pero no estamos exponiéndonos al nivel en el cual la sangre de Cristo pueda tratar con nuestras pasiones. Y en esa área es donde muchos cristianos dicen: es que yo no quiero que Dios trate, que trate de manera superficial. Pero la realidad es que necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, porque recuerde que somos seres integrales. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro espíritu, pero muchas veces nosotros estamos simplemente permitiendo que la obra del Espíritu se quede en esta área, pero no le permitimos al Espíritu Santo que comience a gobernar nuestra alma. Y por este motivo es que en muchas ocasiones nuestro cuerpo es presentado como Pablo utiliza una palabra que estoy olvidando, pero tiene que ver como si nuestro cuerpo fuera ofrecido a la iniquidad, como un instrumento de iniquidad. ¿Por qué? No es porque en sí, en mis miembros, habite lo malo. El problema está surgiendo del corazón, de lo que traigo arraigado en mis pasiones. Muchas de las iniquidades que llegan a tener una fuerte influencia sobre nuestra vida no son el resultado de muchas de mis decisiones. Algunas de estas iniquidades me fueron heredadas. Las heredamos de nuestros padres. Y usted puede hacer un rápido análisis de cómo está su vida. Si usted comienza con el abuelo paterno y la abuela paterna, y del otro lado abuela materna y el abuelo materno, estos dos, ¿cuántos hijos tuvieron? Tal vez estos tuvieron menos. Y comenzamos a armar nuestro árbol genealógico hasta que llegamos a papá, mamá, y de aquí comienza nuestra familia nuclear, nuestros hermanos. ¿Qué predominó en mi abuela materna? Voy a poner un ejemplo: adulterio. En mi abuelo materno, borrachera. Mi abuelo paterno era deudor y mi abuela paterna era
prostituta. Son ejemplos. Ahora, estos tienen 3 hijos. De esos 3 hijos está el tío Pancho, está el tío Filemón y está mi padre. Este era un golpeador, este era bien mujeriego y este en su momento fue alcohólico. Del lado de la familia tenemos un alcohólico, otro golpeador y otro adúltero. Vean nada más el paquete de cosas que están llegando a mi vida, o al menos a mi familia. Y de ahí, de cuántas yo tengo como el terreno para que crezcan. Y entonces llegamos aquí, a papá y mamá tienen 3 hijos. Entonces está Felipe, Antonio y Lucas. Supongamos que el objeto en estudio es Antonio. Felipe murió en una balacera por andar de pleitista. Lucas, pues ya va por su 3er matrimonio. Y Antonio vive en un estado de alcoholismo y depresión. ¿Realmente Antonio ha sido muy malo como para que lo que está experimentando sea consecuencia de sus propias decisiones? No, hay iniquidades generacionales y estas brincan de una generación a otra, y por esto es que para Antonio es muy fácil que se le presente el embriagarse. Para Lucas fue muy fácil que las mujeres cedieran para él. Y Felipe pues traía hirviendo la sangre. No del todo podemos señalar que la forma en la cual ellos están desenvolviendo o desarrollando sus vidas tiene que ver con lo que ellos han determinado para sus vidas. En un buen porcentaje tiene que ver con la iniquidad que están heredando de sus padres. Y la sangre de Cristo, cuando tú te expones a la presencia de Dios en una atmósfera de alabanza y adoración, tiene el poder para romper esas cadenas de concupiscencia y desarraigar de nuestro corazón toda iniquidad. ¿Por qué muchos cristianos hoy día siguen batallando con herencias espirituales que incluso en muchos casos desconocen? Porque no conocemos todas las cosas que sucedieron con nuestros padres. Porque hay secretos de familia tan secretos que sucedieron y nunca más se hablaron de ellos. Y luego los hijos se están dando de topes. ¿Por qué? Porque piensan que realmente son miserables en sus vidas, cuando en realidad no tienen una referencia de algo que pudiera estar haciendo ruido en sus generaciones. Pero la sangre de Cristo tiene poder para eso. Tal vez usted no conoce todo su contexto, todo su trasfondo, ni conoce todas las cosas que pasaron con sus abuelos paternos, maternos, no sabe qué sucedió, no sabe qué vivieron, pero usted sabe solo una cosa: que Jesucristo vive y que Él tiene poder para transformar su presente, para tratar con su pasado y para guardar su futuro. Si yo me expongo a la presencia de Dios, todo esto que usted está observando como lo que pudiera ser una consecuencia para Antonio, él viene a Cristo, cree en el sacrificio de la cruz, y en ese momento la obra del Espíritu hace válida la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Antonio es liberado de las cadenas que le esclavizaban del pecado y los yugos de iniquidad y concupiscencia que se estaban dando en su naturaleza también son quebrados. Y entonces Antonio tiene una familia que está libre
de esa herencia espiritual. Pero para eso Antonio tuvo que haber tratado con ello. Si Antonio no trató con ello, si Antonio solo lo maquilló, la herencia sigue latente, porque tiene que ser arrancada de raíz. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han visto en alguna zona donde haya pasto, algunas hierbas que crecen junto con el pasto. Si las recortamos al mismo nivel, aparentemente no sucede nada, pero estas hierbas siguen echando raíz. ¿Qué tenemos que hacer? Arrancarlas, sacarlas. Y es lo que tenemos que hacer con aquellas áreas de nuestra vida que nos hemos dado cuenta y que hemos descubierto que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Yo tengo que exponerme en la alabanza y la adoración a la presencia del Espíritu Santo para que haga efectivo en mí la obra de la cruz. Entonces Antonio tiene ahora 3 hijos, y uno se llama Carlos, otro se llama Isaías y el otro se llama Cuauhtémoc. ¿Ok? Entonces esos 3 hijos que Antonio tiene pueden comenzar a escribir una nueva historia. No obstante, si estos hijos son perversos y se apartan del camino, hay una herencia espiritual que los va a buscar. Y se brincó una generación. ¿Por qué? Porque hay espíritus familiares. Hay demonios que brincan de una generación a otra. Los demonios no envejecen, tampoco se reproducen, pero estos están acechando continuamente la vida del ser humano. Y si una persona no está tratando con aquellas áreas espirituales que le han dominado y que le han esclavizado, no está realmente haciendo algo por la siguiente generación. Olvidar las cosas que vivimos no trae ninguna respuesta a nada, no trae ninguna solución a nada. ¿Tienen alguna duda? También la sangre de Cristo provee libertad de la esclavitud en la que el pecado nos tenía sometidos. Bueno, ya hablamos sobre el nivel de libertad que la sangre comienza a provocar en nosotros. ¿Partiendo de qué? De un cambio en nuestra manera de pensar. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder para liberarnos de nuestros pecados. Hebreos 9:15 dice la palabra de Dios. Dice la escritura así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Es decir, Él fue el precio de nuestra paz, como lo declara el profeta Isaías y como lo declara el apóstol Pedro. Él fue quien pagó el precio para nuestra libertad. Zacarías 9:11. Leemos el libro del profeta Zacarías. Capítulo 9, verso 11, y dice: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. La palabra de Dios está empleando un lenguaje en el cual nos deja ver cuál sería el efecto de la sangre del nuevo pacto para todos aquellos que estaban cautivos como en una cisterna a causa de sus pecados.
¿Ok? ¿Alguna duda? La sangre de Jesús nos acerca a Dios. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo. Es un efecto que se da cuando la sangre de Cristo opera en nuestra vida. Porque si algo hace separación entre Dios y nosotros, son nuestras iniquidades. Por cuanto todos pecaron, están privados, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si algo nos separa de Dios, es el pecado. Y si la sangre de Cristo trata con ese pecado, entonces no hay nada que me impida acercarme a Dios. Por eso es que decimos que la sangre de Jesús nos acerca a Dios. Veamos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 13. Y dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. A nosotros que antes estábamos lejos, Dios mismo nos acercó a Él por medio de la sangre de Cristo. También la sangre de Jesús da unidad al pueblo de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos. Por eso es que consideramos ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Porque la sangre de Jesús está operando sobre todos aquellos que han tenido fe en su obra en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 14 al 18, y dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Anterior al sacrificio de Cristo habían dos pueblos. ¿Cuáles eran? El pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo de Dios y los que no tenían esperanza. Y dice la Escritura que de estos dos pueblos Él ha hecho uno al haber derramado su sangre. Lo habla en el sentido de que ahora todos tenemos la posibilidad de venir a ser pueblo de Dios. No significa que todos lo seamos. Todos somos creación de Dios, pero solamente a cuantos en Él han creído, a cuantos le han recibido, se les da el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es una mentira que todos los seres humanos sean hijos de Dios. No es cierto. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que mediante la fe en Cristo Jesús se han acercado a Dios. Esos son hijos de Dios. Y Dios no tiene sobrinos. Así que o somos hijos o no lo somos. ¿Qué lo determina? Nuestro nivel de relación con Dios. Ahora, continúa diciendo: para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces la sangre de Jesús es la que nos hace un solo pueblo ante los ojos de Dios, y es la vida del Espíritu la que nos permite ser uno delante de nuestro Dios y Padre. ¿Entendemos esto? Bien, avanzamos al siguiente punto. La sangre de Jesús señala a los escogidos. Y en Hebreos 11:28 la Escritura dice algo muy importante. Hebreos 11:28
Y dice así: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. En el Antiguo Testamento, recuerde, todo lo que la ley expresa y los profetas del Antiguo Testamento expresan son una sombra de los bienes venideros que habrían de manifestarse en Cristo. Entonces, lo que nosotros vemos en la Escritura narrado como la celebración de la Pascua no es otra cosa sino la figura de lo que sería en lo futuro el sacrificio de Jesucristo. El pueblo de Israel no tenía ni siquiera idea de que ellos estaban participando en la sombra de lo que Cristo habría de manifestar como una realidad. Entonces, cuando Moisés les da la instrucción al pueblo de Israel y Moisés les dice: ya que hayan realizado el sacrificio y que el animal haya sido muerto, ustedes colocarán su sangre sobre los dinteles y las paredes de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte se acerque, al ver la señal de la sangre, éste pase de largo y no los afecte. Eso tenía su simbolismo en la sombra. ¿Cuánta mayor eficacia no tendrá a nosotros que ministramos a Dios por medio del Espíritu del Señor? Es decir, a nosotros en esta realidad espiritual, la sangre de Cristo nos señala como hijos. Así que si usted ha creído en Cristo y usted le está entregando el señorío de su vida al Señor, usted puede estar seguro de una cosa, y es que usted está plenamente identificado en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una señal sobre su vida. Y esa señal tiene que ver con la sangre de Cristo obrando y operando por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos escogidos de Dios, separados del mundo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús también nos santifica. Entonces, la sangre de Cristo no solamente tiene el poder para romper esas cadenas que me esclavizan o para tratar con mi iniquidad, porque si no hay una transformación en mi vida, entonces yo tarde que temprano, como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el lodo, terminarán mis días. No importa cuánto me haya yo gozado en la alabanza, si no soy transformado, terminaré donde empecé. Necesitamos ser transformados por Dios para que entonces la santificación en nosotros sea un hecho. La sangre de Jesús nos santifica. Recuerde que la santificación es un proceso, y esta viene de parte de Dios. No surge de ti, no surge de una religión, no surge de cargar tu Biblia. La santificación es el resultado que se da de mi experiencia con Dios. Si yo no estoy teniendo una experiencia con Dios, la santificación para mí jamás vendrá a ser una realidad. Se quedará en el terreno de la información, pero jamás entraré al proceso de la santificación. Y la sangre de Cristo tiene poder para santificar mi vida, pero es un proceso en el cual, para que exista un avance, tiene que ir a menos mi voluntad.
No podemos pensar que por asistir a la iglesia un domingo y haber sentido muy bonito, es más, nos sentimos hasta electrocutados cuando el ministro nos tocó, caímos al suelo y estuvimos ahí tirados, nos levantamos siendo el producto terminado. No sucede así. Una cosa es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que yo pueda experimentar en una reunión carismática, y otra cosa muy diferente es el fruto que se va a dar en mi naturaleza al estar yo expuesto a la naturaleza de Dios de forma constante. De experiencias espirituales, escúcheme, nadie será salvo. Porque hay muchos que piensan que son salvos porque ya experimentaron algún carisma del Espíritu, porque ya hablan lenguas o porque las saben imitar. Piensan que por ese motivo ya las arras del Espíritu han sido depositadas en sus vidas, es decir, la señal del Espíritu Santo como un escogido de Dios, y que ellos pueden estar preparados y listos para presentarse delante de Dios en cualquier momento. No es cierto. Usted puede tener muchas experiencias carismáticas y condenarse, porque no son las experiencias carismáticas las que nos dan la certeza de poder presentarnos delante de Dios sin ser avergonzados. Lo que nos puede dar la certeza de presentarnos delante de Dios y no ser avergonzados es que tanto yo he permitido que su Espíritu Santo santifique mi vida, es decir, en qué parte del proceso me encuentro. Y muchos cristianos se justifican en su debilidad para darle la vuelta al proceso. No hay otro camino. El camino es la cruz. No hay otra forma. La única forma es renunciar a tu voluntad. Pero la religión te dice: no te preocupes, todos somos malos. Estamos en el proceso. ¿Por qué quieres aventajar tú a los demás? La religión se conformará con lo que externamente realices, pero el Evangelio no. El Evangelio siempre demandará todo de ti. Tal vez tú digas: es que, Señor, soy débil. Dios te responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero es que, Señor, no quiero. Bueno, entonces ese es otro rollo. ¿Qué tanto estoy yo rindiéndole a Dios mi voluntad para que el proceso de santificación se dé en mi vida? ¿O solamente estoy contento con practicar una religión? ¿Me hace sentir bien ser parte de un club religioso? No importa cuántas experiencias carismáticas tengas en la vida. Puedes ser de esas personas que cada vez que un ministro le impone manos cae al suelo. Igual te vas a ir al infierno. Hasta que en tu vida se dé claramente un proceso de santificación. Porque escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. No dice: el que se haya caído 100 veces entrará al reino de los cielos. Tampoco la escritura dice: el que hable lenguas tiene su boleto asegurado. Tampoco dice la escritura: el que profetice o el que haga milagros. ¿Sabes qué? A veces cometemos el error de evaluar la vida de las personas en razón del carisma que vemos en sus vidas. Si vemos dones espirituales, si vemos a Dios operando en sus vidas, los catalogamos inmediatamente como personas que están más cerca de Dios. Pero no es así. El Señor Jesucristo, si así fuera, hubiera dicho: por sus dones espirituales los conocerán. Pero jamás el Señor Jesucristo dijo que los conoceríamos por sus dones espirituales. Tampoco el Señor Jesucristo dijo: por cuantos tiren, los conocerán.
o por cuántas personas golpeen con su saco, los conocerán. El Señor Jesucristo jamás dijo eso. Él solamente señaló una cosa: sus frutos, su estilo de vida. ¿Puede Dios operar milagros y puede Dios manifestar su unción y su gracia en la vida de una persona que no está viviendo conforme a su voluntad? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por esa simple razón. Puedo ser yo un vaso contaminado y seguirte bendiciendo. ¿Por qué? Porque hay un llamado sobre mi vida, porque hay una unción sobre mi vida. Pero eso no significa que si en este momento muera, yo entre a la presencia de Dios. Eso no garantiza. Yo puedo terminar de ministrarlos y ver milagros, sanidades, 2 que 3 estén en el piso e igual condenarme. A veces caemos en la idea de creer que el ministro que está operando en dones, o el ministro que tiene palabra de ciencia o palabra de sabiduría, es un exclusivo de Dios. Y sabe, no siempre es así. No siempre es así. Hay personas que van a estar operando en la gracia dada de Dios. Aunque me vea con sospecha. Entonces, el caso de los fariseos es muy clásico. Ellos pueden interpretar a Moisés y Jesús dice: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ¿cómo evalúo yo una vida como para saber si en realidad esa vida puede ser benéfica para mi vida? Primero, pon tus ojos en Cristo. Segunda cosa, observa el fruto de esa vida. No nos dejemos llevar por operaciones carismáticas, porque recuerde lo que la Escritura dice, que Dios da sus dones a quien Él quiere. Así que si a una persona Dios le dio 2, 3, 4, 5 dones, le dio 1, 2 o 3 ministerios, sobre de esa gracia Dios le pedirá cuentas. Porque ninguno de nosotros tiene algo que haya recibido por haber hecho a Dios deudor. Yo no tengo nada en mi vida que pueda decir que lo recibí porque hice a Dios deudor. Es que Dios me debía este ministerio, fueron muchos años de picar piedra. No. Si tengo un ministerio ahora, es solo por su gracia. Si hay sobre de mí alguna unción o algún don, es solo por su favor. Pero yo no puedo decir que esto yo lo he ganado o yo lo he forjado. El problema es como muchas veces nosotros lo vemos y pensamos que todas las personas que están en eminencia o ejerciendo algún tipo de gobierno dentro de una iglesia son perfectos, pero no es así. La santificación es algo que debe de valorarse y que debe de celarse de forma personal. Porque en aquel día, muchas personas que estuvieron en eminencia serán desechados. Y muchos otros que se consideraban poca cosa serán puestos en alto. Lo importante es cómo nosotros estamos respondiendo ante lo que la sangre de Jesús puede hacer en nuestra vida. ¿Estoy realmente rindiéndole mi voluntad o solo me estoy justificando en mis debilidades?
¿Estoy permitiéndole al Espíritu Santo llevar a cabo ese proceso en mi vida? La Escritura es clara y dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo mismo escribe en Filipenses 1:6: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros en esta vida alcanzaremos la plenitud en Cristo. Esa plenitud en Cristo la alcanzaremos el día en el cual veamos a nuestro Salvador cara a cara. No hay nadie que pueda llegar y decir: soy el producto terminado, soy la santidad humanada. Nadie. Porque todos estamos en un proceso. Y el proceso concluirá el día que veamos a Jesús cara a cara. Entonces seremos transformados a imagen de Él. Pero el nivel de avance que hayamos tenido de acuerdo a nuestra voluntad y responsabilidad determinará muchas cosas para nuestro juicio delante del trono de Dios. Continuamos. La sangre de Jesús nos santifica. Y leemos entonces Hebreos capítulo 13 verso 12 y dice: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Es decir, que es en Jesucristo y su sacrificio que nosotros somos santificados a través de su sangre. Y Él sufrió fuera de la ciudad para representar la santificación que Dios habría de llevar a cabo en nosotros al olvidar, echando fuera todo lo que le ofendía. Siguiente punto: la sangre de Jesús nos da vida y nos lleva a una comunión íntima con Él. Hemos tocado ya este punto en varias ocasiones, así que no vamos a ahondar mucho sobre él. Juan 6, 53 al 57 dice que aquellos que no han bebido su sangre y no han comido su carne no tienen vida. Si no tenemos una relación real con Jesucristo, al punto en el cual tengamos intimidad con la obra de la cruz, no podemos decir que tenemos vida en nosotros. Podemos ser religiosos que simpatizan con las verdades que el Evangelio expresa. Podemos ser personas que estén de acuerdo con lo que la Biblia enseña, pero nada de esto nos hace partícipes de esa nueva naturaleza que solamente a través de tener una relación íntima con el sacrificio de Cristo tenemos. También la sangre de Jesús nos provee de autoridad y unción para someter al diablo. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 versos del 10 al 11 dice la Escritura: luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Escuche, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Si hay algo que dote al cristiano de autoridad, es el poder que emana del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ejercido en nosotros a través de la fe y la operación del Espíritu en nuestra vida. Y es esa obra en la cruz, esa fe ejercida en el sacrificio, esa operación del Espíritu en nosotros, la que pone a Satanás bajo nuestros pies. No solamente sucede con el pastor,
no solo es algo que suceda con el ministro de alabanza o con los diáconos. Todos los que son hijos tienen autoridad sobre Satanás. ¿Es usted hijo? Si es usted hijo, por medio de la sangre de Cristo, usted tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Así que si un día, entrando a un Oxxo, llega una persona junto a usted y comienza a manifestarse un espíritu inmundo, no salga de ahí corriendo. Ejerza autoridad. Si esa persona está muy atada, entonces deje de hacerlo, porque muchos morbosos creerán que usted le está haciendo un mal en lugar de un bien. Todo tiene su tiempo. Si en un ejercicio de autoridad no vemos resultados, tenemos que generarnos una estrategia. No todos los espíritus inmundos van a salir cuando nosotros proclamemos el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en una liberación hay muchas cosas en juego. Una de ellas es la voluntad del poseso. Si la persona que está poseída no quiere ser liberada, no va a ser liberada. No importa cuánto grites en el nombre de Jesús, salte. ¿Por qué? Porque el espíritu humano y el espíritu demoníaco están amalgamados. Y es hasta que es expresada la voluntad a través de una confesión, a través de una renuncia, el que el demonio comienza a perder fuerza sobre esa vida que está atormentando. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión y si no hay una renuncia, no vamos a tener resultados. La gente ignorante acerca de los procesos de liberación dicen: ay, no lo liberó, es que le falta poder. Es que tú, ¿qué sabes todos los problemas o todas las cosas que está cargando esa persona? Si de entrada esa persona no se está arrepintiendo de lo que ha hecho, no está confesando su maldad y no está renunciando a sus actos que en su momento le abrieron las puertas a los demonios para atormentarle, tú no vas a tener resultados efectivos en ese proceso de liberación. Y puede ser que en ti esté la autoridad. Por eso es importante que cuando les toque administrar alguna sesión de liberación, pues también administren bien su tiempo, porque hay ministros que dedican horas para echar fuera el demonio y al final ni se fue y se cansaron y perdieron todo el día. ¿Qué es lo que considero? Vamos a manejarlo por sesiones, de acuerdo a qué tan endemoniado esté. Sesiones no mayores a media hora, 20 minutos. ¿Es suficiente? Y si no tengo yo la respuesta, entonces voy a buscar más a Dios para que me dé discernimiento, para que me dé la estrategia, para que finalmente yo pueda ejercer autoridad sobre ese demonio. No necesito ponerme a platicar. ¿Cómo te llamas? Me estás mintiendo. Soy tu tocayo. No. O sea, ¿tienes una duda? Acerquémosle el micrófono, por favor. Permíteme. Ahorita tocando este punto, aquí en la iglesia hay personas que se dedican a, o que tienen ese don para ayudar a expulsar los demonios. Todos los hijos de Dios tienen, ¿sí?, esa autoridad. Okay. En el caso de que hubiera una manifestación pública, usted, pastor, ¿a quiénes enviaría? Ajá. Ok, bueno, entonces yo vería de qué dispongo, quiénes están presentes. ¿A quiénes voy a enviar? No voy a enviar a aquellos que están en un proceso de consolidación en cuanto a su fe, porque puede ser que queden endemoniados también. Sí. Entonces, ¿a quiénes voy a enviar? A personas que sean sobrias, que estén llenas del Espíritu Santo, que tengan sabiduría y que tengan ese respaldo de autoridad, no solo de parte del pastor, sino ante la congregación, gente de buen testimonio. Si te das cuenta, estoy utilizando esos tres elementos que se emplearon para designar a los diáconos, porque esos diáconos iban a ejercer autoridad en ausencia de los apóstoles.
Entonces, si tenemos el caso de un endemoniado en la iglesia, sería un error enviar a el hermanito que tiene muy mal testimonio a liberar. Puede ser que sea un picudo en hacerlo, pero su mal testimonio no le ayuda. O puede ser una persona que sea imprudente y que se pone a hacer un escándalo en lugar de manejar las cosas pues con sobriedad. O puede ser otra persona que ni siquiera tiene autoridad. Entonces necesitamos ver quiénes son. Si se diera aquí en el caso, aventémosle el paquete a los ancianos, pues total, para eso están, ¿no? Si no está Gilberto y Ruth, llamemos a Federico y Priscila. Y si no están ellos, pues ya, a ver quién de ustedes se hace cargo. No, encerramos a Noemí con él, al fin, con él o con ella, al fin ya. No, estaría bien. ¿Quieren que hagamos ejercicios de endemoniados? ¿Les gustarían? Acuérdense que cuando Jesús enseñaba en la sinagoga había un hombre endemoniado. No sería de extrañar que entre nosotros hubieran algunos endemoniados. Pero es como cuando andas circulando sin placas. No quieres que te vea el policía. Así que no batallas aquí. Aquí te es fácil adorar, pero en tu casa no puedes orar. Sientes opresión. Hay indicios de que algo no está al 100. ¿Por qué? Porque aquí no quiere ser visto, ¿no? Que se ve espiritual, se hace chiquito el demonio y entrégate, al rato vuelvo a tomar el control. Y entonces aquí pasa desapercibido. Pero cuando ya no estás en una atmósfera de gloria, vuelve a tomar el control y entonces tu vida se convierte en una situación de esclavitud. Necesitamos no vernos al espejo y decir, ¿estaré yo endemoniado? No. Recuerde lo que dice la Escritura: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No solo de que somos hijos de Dios, también nos da testimonio del nivel de libertad en el cual nos estamos moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no todas las personas que tienen problemas para orar significa que traen algo dentro. No se espante, porque va a haber situaciones en las cuales estoy teniendo problemas para orar, pero porque emocionalmente no estoy bien, o porque estoy teniendo oposición espiritual. Cuando un cristiano no ha alcanzado la madurez en el Señor, se deja llevar como barquito de papel en charco de avenida, conforme la corriente lo lleve. Y si no ha madurado, si hoy se siente contento, publica: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si le va mal, publica: la vida no vale nada. Muchas veces, de acuerdo a nuestras emociones, es que estamos moviéndonos en Cristo. Tu nivel de madurez determinará qué tan sólidas son tus decisiones y tus convicciones, sin importar lo que en derredor esté sucediendo en tu vida. ¿Ok? La sangre de Jesús nos provee de sanidad. La sanidad para nosotros es un derecho. Usted está enfermo, pídale al Señor que le sane. Es su derecho. Dice la Escritura que por su llaga hemos sido curados. La sangre de Jesús nos da revelación, una revelación gloriosa e íntima de Dios, donde no vemos a un Cristo desangrado y muerto, sino a un sumo sacerdote que entra en los cielos para presentarse como propiciación por nosotros. Es decir, la obra de nuestra salvación no concluye en la cruz del Calvario. Si la obra de nuestra salvación concluyera en el Calvario, entonces nosotros tendríamos por Salvador a alguien que murió y que se quedó allí. La obra de nuestra salvación se ratifica en la resurrección de entre los muertos.
Porque si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. ¿Cómo vamos a responder ante el glorioso poder de la sangre de Jesús? ¿Cómo va a responder usted? ¿Tiene alguna duda? Vamos a dejarlo ahí, ¿sale? Póngase de pie, vamos a orar.